Oh Señor, mi alma clama a ti desde el abismo de la desesperación. Como David, me encuentro rodeado de la maldad que prospera, de la injusticia que se extiende como una sombra oscura sobre mi vida. Siento el peso de la opresión, la angustia, de la impotencia ante la arrogancia de los impíos. ¿Dónde estás, Dios mío, cuando la maldad parece triunfar? ¿Por qué te mantienes distante en tiempos de angustia? Estas preguntas queman en mi corazón, consumiendo mi paz y sembrando la duda en mi espíritu. El Salmo 10 resuena con mi propio clamor, con la misma sensación de abandono y la misma sed de justicia. Veo a los malvados jactándose de sus fechorías, aprovechándose de los débiles y despreciando a los humildes. Observo su prosperidad aparente, su impunidad manifiesta, y me pregunto si realmente te importa el sufrimiento de tus hijos. ¿Acaso sus maquinaciones no te ofenden? ¿Acaso su desprecio por tu ley no enciende tu ira? Hoy me presento ante ti con el corazón quebrantado, buscando consuelo y fortaleza en medio de esta tormenta. No quiero ceder ante la desesperación. No quiero permitir que la duda me paralice. Anhelo aferrarme a tu promesa, a la certeza de que tú eres el Dios de justicia, el defensor de los oprimidos, el refugio de los necesitados, pero la realidad que me rodea es dura, implacable, y mi fe se siente frágil, vulnerable. Necesito tu intervención, Señor. Necesito que rasgues los cielos y desciendas con tu poder y tu gloria. Necesito que silencies la voz de la maldad, que quebrantes el brazo de la injusticia y que levantes al caído. Necesito que me recuerdes que no estoy solo, que tú estás conmigo en cada paso del camino, que tu amor me rodea y tu gracia me sostiene. Este no es un simple ejercicio de recitación, Señor. Este es un grito desde lo más profundo de mi ser, una súplica desesperada por tu presencia y tu acción. Reconozco mi debilidad, mi incapacidad para enfrentar esta situación por mis propios medios. Confieso mi necesidad de ti, mi dependencia total de tu misericordia y tu poder. Quiero que esta oración sea un canal de conexión contigo, una vía de escape para mi angustia, una fuente de esperanza en medio de la oscuridad. Quiero que me hables, a través de tu palabra, que me guíes con tu Espíritu Santo, que me fortalezcas con tu amor incondicional. Quiero que me ayudes a comprender tu propósito en medio de esta prueba, a encontrar paz en medio de la tormenta y a glorificarte con mi vida, incluso en medio del sufrimiento. No entiendo por qué permites que la maldad prospere, pero confío en que tienes un plan perfecto. No sé cuándo vendrá tu justicia, pero creo que llegará a su debido tiempo. No veo el final de esta prueba, pero sé que tú estás conmigo hasta el final. Ayúdame a mantener la fe, a perseverar en la oración y a confiar en tu promesa de que al final, el bien triunfará sobre el mal. Que esta oración sea un acto de fe, una declaración de mi confianza en ti, mi Dios, mi Salvador, mi Rey. Ahora bien, profundicemos en la promesa que reside en el corazón del Salmo 10, esa ancla de esperanza que nos sostiene cuando la marea de la adversidad nos arrastra. El salmista en su angustia no solo clama por justicia, sino que también reconoce la soberanía de Dios y su compromiso inquebrantable con su pueblo. Él sabe, en lo más profundo de su ser, que Dios no es indiferente al sufrimiento humano, que Él ve, oye y conoce cada lágrima, cada gemido, cada anhelo de justicia. Consideremos, por ejemplo, la historia de Esther. Ella, una joven judía en tierra extranjera, se enfrentó a una amenaza existencial contra su pueblo. Amán, un hombre poderoso y malvado, había tramado su destrucción total. La situación parecía desesperada, sin esperanza alguna. Sin embargo, Esther, impulsada por su fe y su valentía, decidió interceder ante el rey Asuero, arriesgando su propia vida para salvar a su pueblo. ¿Qué la motivó a actuar? La certeza de que Dios, aunque invisible, estaba obrando entre bastidores, guiándola y fortaleciéndola para cumplir su propósito. Al igual que Esther, nosotros también podemos encontrar la valentía para enfrentar nuestros desafíos.
sabiendo que Dios está con nosotros, dándonos la fuerza y la sabiduría que necesitamos. Asimismo, pensemos en la parábola del juez injusto y la viuda persistente, relatada por Jesús. La viuda, una mujer vulnerable y sin recursos, acudía constantemente al juez para que le hiciera justicia contra su adversario. Al principio, el juez se negaba a escucharla, pero debido a su persistencia, finalmente accedió a su petición. Jesús usó esta parábola para enseñarnos la importancia de la oración constante y perseverante. Si un juez injusto puede ser persuadido por la insistencia de una viuda, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es justo y misericordioso, escuchará nuestras oraciones y responderá a nuestras necesidades? No nos cansemos de orar, de clamar a Dios día y noche, confiando en que Él nos oye y que responderá a su debido tiempo. Por consiguiente, recordemos las palabras del apóstol Pablo: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Esta declaración poderosa es un recordatorio constante de que no importa cuán grandes sean nuestros enemigos, cuán fuertes sean las fuerzas que se oponen a nosotros, Dios es más grande y más poderoso que todos ellos. Su amor y su protección nos rodean, su brazo nos defiende, su espíritu nos guía. No tenemos nada que temer, porque Dios está de nuestro lado. De manera similar, el Salmo 91 nos ofrece una imagen reconfortante de la protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Esta promesa nos asegura que aquellos que buscan refugio en Dios encontrarán seguridad y protección en medio de la tormenta. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro refugio seguro. Bajo sus alas estaremos a salvo de todo peligro, de toda enfermedad, de todo mal. Es crucial entender que esta protección no significa que estaremos exentos de dificultades o pruebas. La vida cristiana no es un camino fácil, sino un camino lleno de desafíos y obstáculos. Sin embargo, la promesa de Dios es que Él estará con nosotros en medio de esos desafíos, dándonos la fuerza para superarlos y la sabiduría para aprender de ellos. Él nos transformará a través de cada prueba, haciéndonos más fuertes, más sabios y más semejantes a Cristo. Además, reflexionemos sobre la historia de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente, acusado y encarcelado injustamente. A pesar de todas estas pruebas, José nunca perdió su fe en Dios. Él sabía que Dios tenía un propósito para su vida, incluso en medio del sufrimiento. Finalmente, Dios lo exaltó y lo convirtió en gobernador de Egipto, salvando a su familia y a toda la nación del hambre. La historia de José es un testimonio poderoso de cómo Dios puede transformar el mal en bien, cómo puede usar nuestras pruebas para cumplir sus propósitos. En consecuencia, no permitamos que la maldad que nos rodea nos robe la esperanza. No dejemos que el miedo nos paralice. Afirmémonos en la promesa de Dios. Confiemos en su poder y en su amor. Él es nuestro defensor, nuestro protector, nuestro libertador. Con Él a nuestro lado, no hay enemigo que pueda prevalecer contra nosotros. Sigamos adelante con fe y valentía, sabiendo que al final, la justicia de Dios prevalecerá. En este sentido, considera cómo esta verdad impacta tus decisiones diarias. ¿Estás viviendo con la confianza de que Dios te protege y te defiende? ¿Estás permitiendo que el miedo te impida perseguir tus sueños y cumplir tu propósito? Recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Levántate con valentía, confía en Dios y conquista cada desafío que se te presente. Ahora bien, reflexionemos sobre esas voces internas que intentan silenciar nuestra fe, esos miedos que nos paralizan y nos impiden avanzar. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz de la duda susurrándonos al oído, diciéndonos que no somos lo suficientemente buenos, que no somos capaces, que Dios no nos escucha? ¿Cuántas veces hemos permitido que el temor al fracaso nos impida perseguir nuestros sueños
y cumplir nuestro propósito. Es crucial reconocer estas voces como las armas del enemigo, diseñadas para debilitar nuestra fe y robarnos la paz. De hecho, el silencio ante estas voces puede ser más peligroso que la confrontación directa. Imaginen a un campesino que, al ver las malas hierbas crecer en su campo, decide ignorarlas. Con el tiempo, estas malas hierbas se extenderán y ahogarán la cosecha, arruinando su trabajo y su sustento. De la misma manera, si permitimos que las voces de la duda y el temor arraiguen en nuestro corazón, terminarán por ahogar nuestra fe y destruir nuestra esperanza. Por el contrario, la Biblia nos llama a tomar una postura firme contra estas fuerzas oscuras. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Esta no es una simple exhortación, sino una promesa poderosa. Cuando nos enfrentamos al enemigo con la armadura de Dios, Él no tiene más remedio que retroceder. Pero, ¿cómo resistimos al diablo? Primero, reconociendo sus estrategias y desenmascarando sus mentiras. Segundo, revistiéndonos con la verdad de la palabra de Dios, que es nuestra espada espiritual. Tercero, orando con fervor y persistencia, buscando la guía y la fortaleza del Espíritu Santo. Consideremos, por ejemplo, la historia de una joven llamada María que soñaba con ser maestra. Sin embargo, constantemente se enfrentaba a la crítica y al desánimo de sus familiares, quienes le decían que no tenía el talento ni la inteligencia necesaria. María, sintiéndose abrumada por la duda, estuvo a punto de renunciar a su sueño. Pero un día, al leer la Biblia, encontró un versículo que le habló directamente a su corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Estas palabras le infundieron nueva esperanza y la impulsaron a seguir adelante. María comenzó a estudiar con más dedicación, a buscar el apoyo de sus maestros y a orar con fervor. Finalmente, logró superar todos los obstáculos y convertirse en una maestra ejemplar, inspirando a cientos de niños a alcanzar su máximo potencial. Ahora, considera cómo esto se aplica cuando enfrentas la crítica o el rechazo. ¿Permites que las palabras negativas te definan o te aferras a la verdad de que eres amado y valioso a los ojos de Dios? Recuerda que tu identidad no está basada en la opinión de los demás, sino en el amor incondicional de tu Padre Celestial. Levántate con valentía y declara: soy hijo de Dios, soy amado soy valioso soy capaz, y con la ayuda de Dios, puedo lograr todo lo que me proponga. Es más, no subestimes el poder de la confesión positiva. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Nuestras palabras tienen un poder creativo. Pueden edificar o destruir, bendecir o maldecir. Si constantemente hablamos palabras de duda y temor, estamos atrayendo esas mismas cosas a nuestra vida. Pero si confesamos la palabra de Dios con fe y convicción, estamos liberando su poder para transformar nuestra realidad. Por ejemplo, en lugar de decir no puedo hacer esto, declara: con la ayuda de Dios puedo aprender y superar cualquier desafío. En lugar de decir soy un fracaso, declara: soy una creación de Dios, diseñado para el éxito. En lugar de decir estoy enfermo declara: por sus llagas he sido sanado Pedro 2:24. De igual forma, recuerda el ejemplo de David enfrentándose a Goliat. Todos los soldados israelitas estaban paralizados por el miedo ante la imponente figura del gigante filisteo. Pero David, un joven pastor, no se dejó intimidar. Él sabía que Dios estaba con él y que con su ayuda podía vencer cualquier obstáculo. Con valentía, David se enfrentó a Goliat y lo derrotó con una simple honda y una piedra. La clave de su victoria no fue su fuerza física, sino su fe inquebrantable en Dios. Entonces, ¿qué Goliat estás enfrentando hoy? ¿Cuál es ese gigante que te impide avanzar? No te rindas ante el miedo. Levántate con la armadura de Dios, confiesa su palabra con fe, y lánzate a la batalla con la certeza de que Él está contigo. Recuerda que no estás solo
que tienes el poder del Espíritu Santo dentro de ti para vencer cualquier obstáculo. Declara la victoria en el nombre de Jesús. Ahora bien, adentrémonos en la certeza del amparo divino, esa promesa tangible que se manifiesta como un escudo invisible a nuestro alrededor. No se trata meramente de una noción abstracta, sino de una realidad palpable que podemos experimentar día con día, incluso en los momentos más aciagos. La protección de Dios no es una exención de las tribulaciones, sino una garantía de su presencia constante en medio de ellas. A diferencia de un guardaespaldas humano, cuya vigilancia es limitada y falible, la protección de Dios es omnisciente y omnipresente. Él conoce cada uno de nuestros movimientos, cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros temores. Nada escapa a su mirada atenta. Asimismo, su presencia nos rodea constantemente, como una muralla inexpugnable que nos resguarda de todo peligro, visible e invisible. Pensemos, por ejemplo, en la historia de un joven llamado Ricardo, quien trabajaba como repartidor en una zona de alta criminalidad. Cada día, Ricardo se enfrentaba al riesgo de ser asaltado o incluso algo peor. Sus padres, preocupados por su seguridad, oraban fervientemente por él. Un día, mientras Ricardo conducía por una calle solitaria, sintió una fuerte corazonada que le indicaba que debía cambiar de ruta. Intrigado, siguió su intuición y tomó un camino diferente. Más tarde, se enteró de que en la ruta original se había producido un violento enfrentamiento entre bandas rivales, donde varias personas resultaron heridas. Ricardo estaba convencido de que la corazonada que había sentido era una señal de Dios, una manifestación de su protección divina. En contraste con la seguridad terrenal, que depende de factores externos y cambiantes, la protección de Dios se basa en su carácter inmutable y en su amor incondicional. No importa cuán adversas sean las circunstancias, no importa cuán grande sea el peligro, Dios siempre está ahí para protegernos y guiarnos. Su amor es un refugio seguro, su gracia es un escudo impenetrable, su poder es una fuerza invencible. Similarmente, visualicemos a un niño pequeño que se siente seguro en los brazos de su padre. El niño no entiende los peligros que le rodean, pero confía plenamente en que su padre lo protegerá de todo mal. De la misma manera, nosotros podemos confiar plenamente en la protección de Dios, sabiendo que Él es nuestro Padre Celestial, nuestro protector fiel, nuestro refugio seguro. Por el contrario, no debemos confundir la protección de Dios con la ausencia de problemas. La vida cristiana no es un camino de rosas, sino un camino de aprendizaje y crecimiento. Dios permite que enfrentemos desafíos y pruebas para fortalecernos, para purificarnos y para acercarnos más a Él. Sin embargo, Él nunca nos abandona. Siempre está a nuestro lado, dándonos la fuerza para superar cada obstáculo y la sabiduría para aprender de cada experiencia. Ahora, considera cómo esta certeza de la protección divina puede transformar tu manera de enfrentar los desafíos cotidianos. ¿Estás viviendo con miedo y ansiedad, o estás confiando plenamente en el amor y el poder de Dios? Recuerda que Él te ha prometido estar contigo siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. No permitas que el temor te robe la paz y la alegría. Confía en Dios y vive con valentía, sabiendo que Él te protege y te guía en cada paso del camino. Es más, la protección de Dios no se limita a nuestra seguridad física, también abarca nuestra salud, nuestras finanzas, nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional. Él se preocupa por cada aspecto de nuestra vida y desea bendecirnos abundantemente. Sin embargo, debemos buscar su voluntad y obedecer sus mandamientos para poder experimentar plenamente su protección y su provisión. Aunado a esto, recordemos la historia de Daniel en el foso de los leones. Daniel, un hombre justo y fiel a Dios, fue acusado falsamente y condenado a morir en el foso de los leones. Sin embargo, Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones y proteger a Daniel de todo daño. Esta historia es un testimonio poderoso de cómo Dios puede intervenir milagrosamente para proteger a sus hijos,
incluso en las situaciones más desesperadas. En consecuencia, no importa cuán oscuro parezca el panorama, no importa cuán grande sea el desafío, confía en la protección de Dios. Él es tu refugio seguro, tu escudo protector, tu libertador fiel. Con Él, a tu lado, no tienes nada que temer. Ahora bien, adentrémonos en el poder que reside en la guía divina, esa brújula interna que nos orienta a través de la maraña de decisiones que enfrentamos diariamente. No se trata de una simple intuición, sino de una conexión profunda con el Espíritu Santo, quien nos ilumina el camino y nos revela la voluntad de Dios para nuestra vida. A diferencia de la sabiduría humana, que es limitada y falible, la guía divina es omnisciente y perfecta. En contraposición a seguir ciegamente nuestros propios deseos o los consejos del mundo, la guía divina nos invita a rendir nuestra voluntad a la de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Implica un proceso de discernimiento, donde buscamos la dirección de Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y el consejo de personas piadosas. Es un camino de humildad, donde reconocemos nuestra dependencia de Dios y le pedimos que nos muestre la senda correcta. Consideremos, por ejemplo, la historia de un joven llamado Samuel, quien recibió un llamado profético desde una edad temprana. Samuel no entendía completamente lo que Dios le estaba pidiendo, pero confió en la guía del sacerdote Elí, quien le enseñó a escuchar la voz de Dios y a obedecer sus mandamientos. Gracias a su disposición a ser guiado por Dios, Samuel se convirtió en un gran profeta y líder de Israel. A diferencia de un mapa estático que nos muestra un único camino, la guía divina es dinámica y adaptable a las circunstancias cambiantes de la vida. Dios no siempre nos revela el plan completo de una sola vez, sino que nos guía paso a paso, revelándonos lo que necesitamos saber en el momento preciso. Requiere paciencia y confianza, sabiendo que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no lo entendemos. Por ejemplo, pensemos en un artista que crea una obra maestra. El artista no tiene una imagen clara del resultado final desde el principio, sino que va creando la obra poco a poco, siguiendo su intuición y su inspiración. De la misma manera, Dios va creando nuestra vida como una obra maestra, guiándonos paso a paso y revelándonos su propósito a medida que avanzamos. Sin embargo, es crucial distinguir la guía divina de las falsas señales que pueden provenir de nuestro propio ego, de la influencia del mundo o de espíritus engañosos. Necesitamos desarrollar un discernimiento espiritual agudo, aprendiendo a reconocer la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Esto implica cultivar una relación íntima con Dios a través de la oración y la meditación en su palabra, así como buscar el consejo de personas piadosas que puedan ayudarnos a discernir la verdad. Ahora, considera cómo esto se aplica cuando te enfrentas a una decisión importante en tu vida. ¿Estás buscando la guía de Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia? ¿Estás pidiendo consejo a personas piadosas en tu comunidad? ¿Estás dispuesto a rendir tu voluntad a la de Dios, incluso si eso significa renunciar a tus propios deseos? Recuerda que Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Confía en su guía y Él te mostrará el camino correcto. Además, la guía divina no solo se aplica a las grandes decisiones de la vida, sino también a las pequeñas decisiones del día a día. Dios se preocupa por cada detalle de nuestra vida y desea guiarnos en cada paso del camino. Podemos pedirle a Dios que nos guíe en nuestras decisiones laborales, en nuestras relaciones personales, en nuestras finanzas y en cualquier otra área de nuestra vida. En consecuencia, no tengas miedo de pedir la guía de Dios. Él está siempre dispuesto a escucharte y a revelarte su voluntad. Busca su dirección con humildad y confianza, y Él te guiará por el camino de la vida. Confía en su promesa y camina con fe. Por cierto, ¿cómo estás aplicando la guía divina en tu vida profesional? ¿Estás buscando la dirección de Dios en tus decisiones laborales? ¿O estás simplemente siguiendo tus propios deseos y ambiciones? Recuerda que Dios tiene un propósito para tu vida profesional, y Él desea guiarte para que puedas cumplir ese propósito. Busca su guía, y Él te mostrará el camino. Ahora bien,
Reflexionemos acerca de la bendición final que sella nuestra fe. Esa promesa de cuidado constante que nos asegura que no estamos solos en este viaje. No se trata simplemente de un adiós piadoso, sino de una investidura de poder divino que nos capacita para enfrentar el futuro con valentía y esperanza. Esta bendición es un recordatorio palpable del amor incondicional de Dios y su compromiso eterno con sus hijos. A diferencia de una promesa humana, que puede ser quebrantada por la fragilidad humana, la bendición de Dios es inquebrantable e infalible. Su palabra es ley, y lo que Él promete, Él lo cumple. Esta certeza nos da la confianza para caminar por terrenos inciertos, sabiendo que su gracia nos precede y su protección nos acompaña. Es como el abrazo de un padre que reconforta a su hijo en medio de la tormenta, un refugio seguro donde podemos descansar y encontrar consuelo. Consideremos, por ejemplo, la historia de doña Elena, una anciana que había dedicado toda su vida al servicio de Dios. A pesar de las dificultades y las pruebas que enfrentó, doña Elena siempre mantuvo una fe inquebrantable. Al final de sus días, postrada en cama y rodeada de sus seres queridos, doña Elena pronunció una bendición sobre su familia, pidiéndole a Dios que los protegiera, los guiara y los bendijera abundantemente. Poco tiempo después, doña Elena falleció en paz, con la certeza de haber cumplido su propósito en la vida. Su bendición, sin embargo, perduró, guiando y protegiendo a su familia a lo largo de los años. En contraste con la visión del mundo, que a menudo valora el éxito material y el reconocimiento público, la bendición de Dios se enfoca en el crecimiento espiritual y el servicio a los demás. No se trata de acumular riquezas o alcanzar la fama, sino de vivir una vida que glorifique a Dios y que bendiga a quienes nos rodean. Esta perspectiva nos libera de la búsqueda incesante de la aprobación humana y nos permite enfocarnos en lo que realmente importa: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. De manera similar, pensemos en el jardinero que cuida con esmero sus plantas. El jardinero no solo riega y fertiliza las plantas, sino que también las protege de las plagas y las enfermedades. De la misma manera, Dios nos cuida con esmero, protegiéndonos de los peligros que acechan a nuestro alrededor y nutriéndonos con su amor y su gracia. Él es nuestro jardinero celestial, el que vela por nuestro bienestar y el que nos ayuda a crecer y florecer. No obstante, es importante recordar que la bendición de Dios no es un cheque en blanco que podemos cobrar a nuestro antojo. Requiere una respuesta de nuestra parte, una vida de obediencia, de fe y de servicio. No podemos esperar recibir la bendición de Dios si vivimos en pecado, si ignoramos sus mandamientos o si nos negamos a ayudar a los necesitados. La bendición de Dios es un regalo, pero también es una responsabilidad. Ahora bien, considera cómo esta certeza de la bendición final puede transformar tu manera de vivir el presente. ¿Estás viviendo con temor y preocupación o estás confiando en el amor y el cuidado de Dios? ¿Estás buscando la bendición de Dios a través de la obediencia y el servicio? ¿O estás esperando que la bendición caiga del cielo sin hacer ningún esfuerzo? Recuerda que Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Confía en su promesa y vive con valentía, sabiendo que Él te bendecirá abundantemente. De hecho, la bendición final no solo se refiere a nuestra vida terrenal, sino también a nuestra vida eterna. Dios nos ha prometido la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Esta promesa es la mayor bendición que podemos recibir. La certeza de que viviremos con Dios para siempre en un lugar de paz, de alegría y de amor. Por lo tanto, no dudes en aferrarte a esta promesa. Vive cada día con la esperanza de la vida eterna y con la certeza de que Dios te ama y te bendecirá abundantemente. Confía en su palabra y camina con fe. Así pues, ¿cómo estás demostrando tu gratitud por la bendición final de Dios? ¿Estás compartiendo tu fe con otros o estás guardando esta bendición para ti mismo? Recuerda que somos llamados a ser luz en el mundo, a compartir el amor de Dios con todos los que nos rodean. Atrévete a ser un instrumento de la bendición de Dios.
Ahora, adentrémonos en el terreno del empoderamiento y la acción, ese llamado, imperativo a levantarnos con la fuerza que Dios nos ha conferido y a plasmar su voluntad en cada faceta de nuestra existencia. No se trata de una pasiva espera de milagros, sino de una activa participación en la obra divina, asumiendo nuestra responsabilidad como agentes de cambio y portadores de esperanza. La fe sin obras, como bien sabemos, es fe muerta. A diferencia de una simple creencia intelectual, el empoderamiento divino nos impulsa a actuar con valentía y determinación, a desafiar las injusticias y a defender a los oprimidos. Nos convierte en guerreros espirituales, equipados con la armadura de Dios y listos para enfrentar las batallas que se presenten en nuestro camino. No somos meros espectadores, sino protagonistas de la historia que Dios está escribiendo. Consideremos, por ejemplo, la historia de una comunidad rural que sufría por la falta de acceso a agua potable. Los habitantes, resignados a su suerte, se limitaban a lamentarse de su situación. Sin embargo, un joven llamado Javier, inspirado por su fe y su compromiso social, decidió tomar cartas en el asunto. Javier organizó a la comunidad, buscó el apoyo de organizaciones no gubernamentales y gestionó los recursos necesarios para construir un sistema de agua potable. Gracias a su iniciativa y su perseverancia, la comunidad logró superar la adversidad y mejorar su calidad de vida. En contraposición a la inacción y la apatía, el empoderamiento divino nos motiva a utilizar nuestros talentos y habilidades para servir a los demás y para glorificar a Dios. No importa cuán pequeños o insignificantes parezcan nuestros dones, todos tenemos algo que ofrecer. Podemos utilizar nuestras palabras para alentar a los desanimados, nuestras manos para ayudar a los necesitados, nuestros recursos para apoyar a los más vulnerables. De forma similar, pensemos en un músico que compone una melodía que inspira esperanza y consuelo. El músico no solo está creando una obra de arte, sino que también está utilizando su talento para llevar un mensaje de amor y de paz al mundo. De igual manera, nosotros podemos utilizar nuestros dones para ser instrumentos de la gracia de Dios y para transformar la realidad que nos rodea. Sin embargo, es crucial recordar que el empoderamiento divino no se basa en nuestra propia fuerza o capacidad, sino en el poder del Espíritu Santo que reside en nosotros. No podemos lograr nada significativo sin la ayuda de Dios. Necesitamos depender de su guía y de su fortaleza para superar los obstáculos y para cumplir su propósito. Ahora bien, considera cómo esto se aplica cuando te enfrentas a un desafío personal o social. ¿Estás esperando que alguien más resuelva tus problemas? ¿O estás dispuesto a tomar la iniciativa y a buscar soluciones? ¿Estás utilizando tus talentos y habilidades para servir a los demás? ¿O estás guardando tus dones para ti mismo? Recuerda que Dios te ha llamado a ser un agente de cambio en el mundo. Confía en su poder y levántate para marcar la diferencia. Además, el empoderamiento divino implica declarar las promesas de Dios sobre cada aspecto de tu vida. Habla palabras de fe y de victoria sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre tus relaciones. No te conformes con la mediocridad, sino atrévete a soñar en grande y a creer que Dios puede hacer milagros en tu vida. Por consiguiente, no te quedes de brazos cruzados. Levántate con la fuerza que Dios te ha dado y comienza a actuar con fe y determinación. Declara sus promesas sobre tu vida y sobre tu entorno. Sé un instrumento de su amor y de su poder. El mundo necesita tu luz. Ahora bien, examinemos con mayor detenimiento la forma en que la bendición final se manifiesta en la vida cotidiana, trascendiendo la mera retórica religiosa para convertirse en un faro de esperanza y una guía constante en medio de la incertidumbre. No se limita a un simple amén al final de una oración, sino que se despliega como una red de seguridad divina que nos sostiene en momentos de flaqueza y nos impulsa a perseverar ante la adversidad. A diferencia de la autosuficiencia, que nos lleva a confiar únicamente en nuestras propias fuerzas y habilidades, la bendición final nos recuerda nuestra dependencia de Dios
y nos invita a buscar su guía en cada decisión que tomamos. No se trata de renunciar a nuestra responsabilidad, sino de reconocer que no podemos lograr nada significativo sin su ayuda. Es como el agricultor que siembra la semilla con diligencia, pero que también confía en la lluvia y el sol para que la cosecha prospere. Consideremos, por ejemplo, la historia de una madre soltera llamada Sofía, quien luchaba por sacar adelante a sus hijos. Sofía trabajaba largas horas en un empleo mal pagado y apenas tenía tiempo para descansar. Un día, Sofía se sintió abrumada por el cansancio y la desesperación. Estuvo a punto de rendirse y de abandonar sus sueños. Sin embargo, recordó las palabras de su abuela, quien siempre le decía: «Nunca te rindas, Sofía. Dios siempre está contigo». Estas palabras le infundieron nueva esperanza y la impulsaron a seguir adelante. Sofía comenzó a orar con más fervor y a buscar la ayuda de su comunidad. Poco a poco las cosas comenzaron a mejorar. Sofía encontró un mejor empleo. Sus hijos obtuvieron buenas calificaciones en la escuela y su familia se fortaleció. Sofía estaba convencida de que la bendición de Dios había obrado en su vida, dándole la fuerza y la sabiduría para superar la adversidad. En contraste con el pesimismo y la desesperanza, la bendición final nos infunde una actitud de gratitud y de confianza en el futuro. No se trata de negar los problemas o de ignorar el sufrimiento, sino de mantener la mirada fija en Dios y de creer que Él tiene el control de todas las cosas. Es como el navegante que, a pesar de la tormenta, mantiene el rumbo hacia su destino, confiando en la brújula y en su experiencia. De igual manera, pensemos en un estudiante que se prepara para un examen difícil. El estudiante no solo estudia con dedicación, sino que también ora y le pide a Dios que le dé sabiduría y entendimiento. El estudiante confía en que Dios lo ayudará a recordar lo que ha aprendido y a responder correctamente las preguntas del examen. Esta actitud de confianza y de fe le da la tranquilidad necesaria para enfrentar el desafío con éxito. No obstante, es fundamental comprender que la bendición final no es una garantía de que todo saldrá como queremos. La vida está llena de imprevistos y de desafíos que escapan a nuestro control. Sin embargo, la bendición de Dios nos asegura que Él estará con nosotros en cada paso del camino, dándonos la fuerza para superar las dificultades y la sabiduría, para aprender de las experiencias. Ahora, considera cómo esta perspectiva puede influir en tu forma de afrontar los retos que se te presentan. ¿Te dejas llevar por el miedo y la ansiedad? ¿O confías en la providencia divina? ¿Agradeces las bendiciones que recibes? ¿O te enfocas únicamente en lo que te falta? Recuerda que la bendición final es un regalo invaluable que te acompaña en cada momento de tu vida. Aprovéchala al máximo y permite que te guíe hacia un futuro lleno de esperanza y de amor. Por cierto, ¿cómo estás compartiendo esta bendición final con los demás? ¿Estás siendo un testimonio de la gracia de Dios en tu comunidad? ¿O te guardas esta alegría para ti mismo? Recuerda que fuimos llamados a ser luz en el mundo y a compartir el amor de Dios con todos los que nos rodean. Ahora, bien, exploremos cómo la confianza renovada que emana de esta bendición final puede transmutarse en una resiliencia inquebrantable ante las pruebas venideras. No se trata de una inmunidad mágica contra la adversidad, sino de una armadura espiritual forjada en la fe, que nos permite resistir los embates del desaliento y emerger fortalecidos. A diferencia de una simple actitud positiva, que puede desvanecerse, ante la cruda realidad, esta resiliencia divina se nutre de la convicción profunda de que Dios tiene un propósito incluso en medio del sufrimiento. Reconocemos que las dificultades no son meros obstáculos, sino oportunidades para crecer, para aprender y para demostrar la fortaleza de nuestra fe. Es como el bambú que, al doblarse bajo la fuerza del viento, se fortalece y se prepara para resistir tormentas aún mayores. Consideremos, por ejemplo, la historia de don Rafael, un pequeño empresario que lo perdió todo durante una crisis económica. Don Rafael había dedicado años de arduo trabajo a construir su negocio, pero de repente se vio enfrentado a la bancarrota y al desempleo.
Muchos le aconsejaron que se rindiera y buscara un trabajo asalariado. Pero don Rafael se negó a perder la esperanza. Con la ayuda de su familia y de sus amigos, don Rafael comenzó de nuevo, esta vez con una idea innovadora y una determinación inquebrantable. Después de muchos meses de esfuerzo y sacrificio, don Rafael logró reconstruir su negocio y superar la crisis. Don Rafael estaba convencido de que su resiliencia había sido un regalo de Dios, una fuerza interior que le permitió convertir la adversidad en oportunidad. En contraposición a la desesperación y el victimismo, esta resiliencia divina nos capacita para asumir la responsabilidad de nuestras vidas y para buscar soluciones creativas a los problemas que enfrentamos. No nos quedamos paralizados por el miedo o la autocompasión, sino que nos levantamos con valentía y buscamos la manera de transformar nuestra realidad. Es como el águila que, al ser empujada fuera del nido, aprende a volar y descubre su verdadero potencial. De igual forma, pensemos en una persona que sufre una enfermedad crónica. La persona no se resigna a vivir en la tristeza y el dolor, sino que busca tratamientos médicos, adopta hábitos saludables y se conecta con grupos de apoyo. La persona se enfoca en lo que sí puede hacer, en lugar de lamentarse por lo que no puede. Esta actitud positiva y proactiva le permite mejorar su calidad de vida y encontrar un sentido a su sufrimiento. Ahora bien, considera cómo esta resiliencia puede influir en tu forma de enfrentar los desafíos que se te presentan. ¿Te derrumbas ante la primera dificultad o te mantienes firme y buscas soluciones? ¿Te dejas llevar por la negatividad o te enfocas en lo que puedes aprender de la experiencia? Recuerda que la resiliencia es una cualidad que se cultiva con la práctica y con la ayuda de Dios. No te rindas ante los obstáculos, sino levántate con valentía y confía en que puedes superar cualquier desafío. Asimismo, esta resiliencia se manifiesta en la capacidad de perdonar y de seguir adelante después de una decepción o una traición. No nos aferramos al rencor y al resentimiento, sino que elegimos liberar el dolor y abrir nuestro corazón a nuevas oportunidades. Es como el árbol que al ser podado produce frutos aún más abundantes. Por tanto, no te permitas ser vencido por la adversidad. Cultiva la resiliencia en tu vida y confía en el poder transformador de Dios. Levántate con valentía y convierte cada desafío en una oportunidad para crecer y para florecer. En cambio, ampliemos la perspectiva sobre cómo este compromiso personal transforma nuestra interacción con el mundo. No se trata de un retiro monástico, sino de una inmersión activa, donde cada encuentro es una oportunidad para reflejar la luz divina. La fe se convierte en un catalizador para la acción social, impulsándonos a abordar las injusticias y a construir un mundo más justo y equitativo. A diferencia de una filantropía superficial, donde se dan limosnas sin abordar las causas subyacentes, este compromiso transformador implica una búsqueda constante de soluciones sostenibles. Nos convertimos en defensores de los derechos humanos, en promotores de la educación y en guardianes del medio ambiente. Nuestra fe nos impulsa a trabajar por el bien común, reconociendo que todos somos parte de una misma familia humana. Consideremos el caso de doña Lupita, una maestra rural que, al ver la falta de oportunidades para sus alumnos, decidió crear una cooperativa de artesanos. Doña Lupita no solo les enseñó a los jóvenes a elaborar productos de calidad, sino que también les brindó las herramientas necesarias para comercializarlos y generar ingresos. Gracias a su iniciativa, la comunidad se fortaleció y los jóvenes pudieron construir un futuro mejor para sí mismos y para sus familias. Doña Lupita demostró que la fe puede ser un motor de desarrollo económico y social, transformando vidas y comunidades. Por otro lado, en vez de caer en la crítica fácil y el señalamiento constante, este compromiso nos invita a ser agentes de reconciliación y de perdón. Reconocemos que todos somos pecadores y que todos necesitamos la gracia de Dios. Buscamos construir puentes de diálogo y de entendimiento, promoviendo la paz y la armonía en nuestras relaciones. Nuestra fe nos impulsa a perdonar
a quienes nos han ofendido, reconociendo que el perdón es un camino hacia la sanación y la libertad. En cambio, visualicemos a un abogado que decide defender a personas inocentes que han sido acusadas injustamente. El abogado no solo está ejerciendo su profesión, sino que también está luchando por la justicia y por la verdad. Está utilizando sus conocimientos y habilidades para proteger a los más vulnerables y para defender los derechos humanos. Esta dedicación al servicio público es una expresión de su fe y de su compromiso con el bien común. Ahora bien, pensemos cómo este enfoque afecta tu participación en tu comunidad. ¿Te limitas a criticar los problemas? ¿O te involucras activamente en la búsqueda de soluciones? ¿Te alejas de quienes piensan diferente? ¿O buscas construir puentes de diálogo y de entendimiento? Recuerda que tu fe te llama a ser un agente de transformación en el mundo. Atrévete a marcar la diferencia. Es más, este compromiso personal se extiende a la forma en que consumimos y utilizamos los recursos naturales. Nos convertimos en consumidores conscientes y responsables, buscando productos que sean amigables con el medio ambiente y que respeten los derechos laborales. Reducimos nuestro consumo, reutilizamos los materiales y reciclamos los desechos. Nuestra fe nos impulsa a cuidar de la creación de Dios, reconociendo que somos administradores de este planeta y que tenemos la responsabilidad de protegerlo para las futuras generaciones. Por consiguiente, no te conformes con una fe pasiva y superficial. Involúcrate activamente en la construcción de un mundo más justo, más pacífico y más sostenible. Utiliza tus talentos y habilidades para servir a los demás y para glorificar a Dios. Sé un agente de transformación en el mundo. Ahora, analicemos la manera en que este compromiso personal se refleja en la práctica diaria de la hospitalidad y la generosidad, transformando nuestras interacciones cotidianas en actos de servicio inspirados por la fe. No se trata solamente de abrir nuestras puertas a amigos y familiares, sino de extender una mano amiga a aquellos que más lo necesitan, sin importar su origen, su condición social o sus creencias. A diferencia de la caridad ocasional, que a menudo se realiza por obligación o por buscar reconocimiento, esta hospitalidad genuina nace de un corazón compasivo y de un profundo sentido de solidaridad humana. Nos esforzamos por crear espacios seguros y acogedores donde todos se sientan valorados y respetados. Buscamos escuchar con atención, comprender las necesidades de los demás y ofrecer ayuda de manera desinteresada. Consideremos, por ejemplo, la historia de Doña Carmen, una vecina que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Doña Carmen vivía en un barrio humilde y no tenía muchos recursos, pero siempre encontraba la manera de compartir lo poco que tenía con quienes lo necesitaban. Preparaba comida para los enfermos, cuidaba a los niños cuyos padres trabajaban y ofrecía un lugar para dormir a los viajeros que pasaban por el pueblo. Doña Carmen era conocida por su generosidad y por su calidez humana. Su casa siempre estaba abierta para todos, y su corazón siempre estaba dispuesto a dar. Por el contrario, en lugar de juzgar o discriminar a aquellos que son diferentes a nosotros, esta hospitalidad nos invita a abrazar la diversidad y a celebrar la riqueza de la cultura humana. Reconocemos que cada persona es un ser único y valioso, con sus propias experiencias, sus propias habilidades y sus propios dones. Buscamos aprender de los demás, valorar sus perspectivas y construir relaciones basadas en el respeto mutuo. En vez de acumular bienes materiales y vivir en la opulencia, esta generosidad nos impulsa a compartir nuestros recursos con aquellos que sufren pobreza y marginación. Reconocemos que tenemos la responsabilidad de ayudar a crear un mundo más justo y equitativo, donde todos tengan acceso a las necesidades básicas para vivir con dignidad. Apoyamos a organizaciones benéficas, participamos en proyectos comunitarios y abogamos por políticas públicas que beneficien a los más vulnerables. Ahora, medita sobre cómo esto se manifiesta en tus relaciones personales. ¿Recibes a los demás con los brazos abiertos o te muestras distante y reservado? ¿Ofreces tu ayuda a quienes lo necesitan o te mantienes indiferente ante su sufrimiento? ¿Compartes tus recursos con generosidad
o te aferras a tus posesiones, con egoísmo. Recuerda que Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pon en práctica este mandamiento y transforma tu vida en un acto de amor. Aún más, esta hospitalidad se extiende a la forma en que tratamos a los animales y al medio ambiente. Reconocemos que somos parte de un ecosistema interdependiente y que tenemos la responsabilidad de cuidar de la naturaleza. Reducimos nuestro consumo de carne, evitamos el uso de productos contaminantes y apoyamos iniciativas de conservación. Nuestra fe nos impulsa a ser buenos administradores de la creación de Dios. Por lo tanto, no te limites a practicar la caridad ocasional. Cultiva la hospitalidad genuina y la generosidad desinteresada. Abre tu corazón a los demás y comparte tus recursos con alegría. Transforma tu vida en un acto de servicio y de amor. El mundo necesita tu compasión. Ahora bien, ahondemos en la dimensión del perdón radical, esa práctica transformadora que va más allá de la mera tolerancia y se adentra en el terreno de la sanación personal y comunitaria. No se trata de justificar las acciones dañinas de otros, sino de liberarnos del yugo del rencor y de abrirnos a la posibilidad de construir relaciones restauradas. El perdón radical no es un acto de debilidad, sino una demostración suprema de fortaleza y de fe. A diferencia del simple olvido, que a menudo es una forma de evasión o de negación, el perdón radical implica un proceso consciente y deliberado de confrontación con el dolor causado por la ofensa. Reconocemos el daño que hemos sufrido, pero elegimos no permitir que ese daño defina nuestra identidad o controle nuestro futuro. Buscamos comprender las motivaciones del ofensor, sin excusar su comportamiento, y nos esforzamos por encontrar un camino hacia la reconciliación. Consideremos, por ejemplo, la historia de una señora llamada Guadalupe, cuyo esposo la abandonó por otra mujer. Guadalupe se sintió devastada y llena de amargura. Durante años alimentó el rencor hacia su ex esposo y se negó a perdonarlo. Sin embargo, un día, al asistir a un retiro espiritual, Guadalupe comprendió que el rencor la estaba consumiendo y que le impedía seguir adelante con su vida. Con la ayuda de su fe, Guadalupe decidió perdonar a su ex esposo, no por él, sino por ella misma. El perdón no borró el dolor del pasado, pero le permitió liberarse del yugo del rencor y abrir su corazón a nuevas posibilidades. A fin de cuentas, en vez de aferrarnos a la venganza o al resentimiento, este perdón radical nos invita a practicar la compasión y la misericordia. Reconocemos que todos somos imperfectos y que todos cometemos errores. Buscamos extender la misma gracia y el mismo perdón que hemos recibido de Dios a aquellos que nos han ofendido. Nuestra fe nos impulsa a ser instrumentos de reconciliación y de sanación en un mundo herido. Dicho de otro modo, lejos de minimizar la importancia de la justicia, este perdón reconoce que la verdadera justicia va más allá de la retribución y se adentra en el terreno de la restauración. Buscamos que los ofensores asuman la responsabilidad de sus acciones y que reparen el daño causado. Pero también les ofrecemos la oportunidad de cambiar y de reintegrarse a la sociedad. Nuestra fe nos impulsa a creer en el poder transformador del perdón y de la redención. Ahora, reflexione sobre cómo esto impacta sus relaciones interpersonales. ¿Guarda rencor a alguien que le ha hecho daño? ¿O está dispuesto a perdonarlo y a seguir adelante? ¿Busca venganza o practica la compasión y la misericordia? ¿Se aferra al pasado o se abre a la posibilidad de un futuro mejor? Recuerde que el perdón no es un acto fácil, pero es un camino hacia la sanación y la libertad. Aunado a lo anterior, este perdón radical se extiende a la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. A menudo, somos nuestros peores críticos y nos castigamos por nuestros errores y fracasos. Sin embargo, necesitamos aprender a perdonarnos a nosotros mismos, reconociendo que somos humanos y que todos cometemos errores. Aceptamos nuestras imperfecciones y nos esforzamos por crecer y mejorar, pero sin caer en la autocompasión o en la autocrítica destructiva. Por lo tanto, no se aferre al rencor y al resentimiento.
Practique el perdón radical y libérese del yugo del pasado. Extienda la compasión y la misericordia a quienes le han ofendido. Transforme su vida en un acto de sanación y de reconciliación. El mundo necesita su perdón. Al contemplar el tapiz intrincado que hemos ido tejiendo, se revela una imagen más completa, una resonancia que trasciende la mera suma de sus partes. No se trata simplemente de juxtaponer ideas, sino de apreciar cómo cada hilo, con su color y textura particular, contribuye a la solidez y belleza del conjunto. Es como observar un río que, alimentado por diversos afluentes, adquiere una fuerza imparable en su camino hacia el mar. Cada experiencia, cada reflexión, cada acto de fe, se convierte en un caudal que nutre nuestro espíritu y nos impulsa hacia un destino de plenitud. Reflexionando sobre este recorrido hasta ahora, notamos que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de transformarlas en escalones que nos elevan hacia una mayor cercanía con lo divino. Es como el alfarero que, a través del fuego y la paciencia, moldea una vasija imperfecta hasta convertirla en una obra de arte. Cada prueba, cada desafío, se convierte en una oportunidad para pulir nuestro carácter y revelar la belleza que reside en nuestro interior. A medida que nos acercamos al umbral de la conclusión, se percibe una sensación de anticipación, como la que experimenta el viajero al divisar el destino al final del camino. No se trata de un simple final, sino de un nuevo comienzo, una invitación a poner en práctica todo lo que hemos aprendido y a vivir con mayor intencionalidad y propósito. Es como el sembrador que, después de preparar la tierra y sembrar la semilla, espera con fe la llegada de la cosecha. En este punto crucial, resulta evidente que la fe no es un mero dogma o una serie de rituales, sino una fuerza dinámica que transforma nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea. Es como la levadura que, aunque invisible, tiene el poder de hacer crecer la masa y convertirla en un pan nutritivo y delicioso. Nuestra fe debe ser una fuerza activa que nos impulse a amar, a servir y a construir un mundo mejor para todos. Dirigiéndonos hacia la reflexión final, vislumbramos un horizonte de posibilidades, un llamado a vivir con mayor autenticidad y coherencia. No se trata de alcanzar la perfección, sino de esforzarnos cada día por ser mejores personas, por seguir el ejemplo de Jesús y por reflejar su amor en nuestras acciones. Es como el faro que, con su luz constante, guía a los navegantes a través de la oscuridad y los protege de los peligros del mar. Nuestra vida debe ser un faro de esperanza y de amor para aquellos que nos rodean. Considerando todo lo anterior, se hace palpable que la verdadera transformación no es un evento aislado, sino un proceso continuo de crecimiento y de aprendizaje. Es como el árbol que, a través de las estaciones, se adapta a las condiciones cambiantes del clima y sigue creciendo hacia el cielo. Nuestra fe debe ser un proceso dinámico que nos permita adaptarnos a los desafíos de la vida y seguir creciendo en nuestra relación con Dios. Con la mirada puesta en el cierre de este ciclo, se intuye que la bendición final no es un simple deseo, sino una promesa de acompañamiento divino que nos sostiene en cada paso del camino. Es como el pastor que, con su cayado, guía a sus ovejas a través de los valles y las montañas, y las protege de los peligros. Dios es nuestro pastor, y Él siempre estará con nosotros, guiándonos y protegiéndonos en cada paso del camino. Y así, con el alma henchida de esta oración compartida, llegamos al final de este camino espiritual, no como quien concluye un mero ejercicio, sino como quien se despide de un compañero de viaje, sabiendo que la senda, aunque a veces solitaria, nunca se transita en completa soledad. Hemos explorado juntos los recovecos del Salmo 10, encontrando en sus versos no solo un eco de nuestras propias angustias, sino también un faro de esperanza que ilumina el horizonte de nuestras vidas. Pero, ¿qué llevamos con nosotros al cruzar este umbral? No meras palabras, sino una semilla sembrada en el surco fértil de nuestra fe, una semilla que germinará en la paciencia, florecerá en la valentía
y dará fruto en el servicio. Hemos aprendido que la justicia divina no es un rayo que fulmina instantáneamente a los malvados, sino una fuerza silenciosa que, como el agua que horada la roca, transforma el corazón humano y restaura el orden cósmico. Hemos descubierto que la protección de Dios no es una burbuja que nos aísla del sufrimiento, sino un escudo invisible que nos fortalece para enfrentar las tormentas de la vida, sabiendo que no estamos solos y que su amor incondicional nos sostiene. Hemos comprendido que la guía divina no es un GPS que nos indica el camino exacto, sino una brújula interna que nos orienta hacia el norte de la verdad y la rectitud, permitiéndonos tomar decisiones con sabiduría y discernimiento. Y sobre todo, hemos abrazado la promesa de la bendición final, no como un premio que se otorga al final de la carrera, sino como un regalo que se renueva cada amanecer, una certeza de que el amor de Dios nos acompaña en cada paso del camino, desde el nacimiento hasta la eternidad. La verdadera práctica, mis hermanos, comienza ahora, no en la repetición mecánica de estas palabras, sino en la encarnación cotidiana de estos principios, en el perdón que se ofrece sin reservas, en la generosidad que se comparte sin esperar recompensa, en la hospitalidad que se extiende a todos, sin distinción de raza, credo o condición social, en la valentía que se necesita para defender la justicia, en la humildad que se requiere para reconocer nuestros errores y en la fe inquebrantable que nos impulsa a seguir adelante, aun cuando el camino se torna oscuro y sinuoso. Que esta oración, entonces, no sea un punto final, sino un trampolín que nos impulse hacia una vida más plena, más significativa y más conectada con el corazón de Dios. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús, y que la gracia infinita de nuestro Señor nos acompañe siempre.